francos, ¿no? En septiembre de 1942, Franco remodeló su gobierno. Serrano Suñer, el llamado ministro del Eje, fue cesado. El general Muñoz Grandes fue ascendido y asignado a un puesto en el Palacio del Pardo. Era una forma de neutralizarlo. En el año 42, efectivamente, el Eje también empieza a estar un poco cansado ya de la figura de Franco y está tentado de usar a Muñoz Grandes, que entonces es el general jefe de la División Azul, para, después de probablemente la toma de Leningrado, una gran victoria en el frente del Este, que por cierto nunca se produjo, pues haber repatriado a España Muñoz Grandes y convertirlo, mediante un pequeño golpe de Estado, en la nueva figura que mandara en España, ¿no? Con vistas, si no a una inmediata entrada en guerra de España, que quizás en el año 42 ya no era tan importante, por lo menos un régimen más simpatizante con Alemania, favorecer al máximo las exportaciones de wolframio, los productos, otros muchos metales que tenía España en abundancia, y un poco deshacerse la figura de Franco, que ya se veía como una persona que se había un poco aprovechado de la amistad con Alemania, pero que casi no había dado nada a cambio. En 1943, Franco se postuló como mediador. Los aliados rechazaron la iniciativa. Solo aceptaban la capitulación sin condiciones del Eje. En el otoño de ese año, España volvió a una neutralidad que llamó vigilante y aceptó el intercambio de prisioneros en Barcelona e Irún. El nodo mostrará también una guerra cada vez más próxima y cruel. Será desde las operaciones en Italia y sobre todo después del desembarco aliado en Normandía. Era una forma de reforzar la neutralidad. Para darse una idea de la dureza de esta batalla, basta contemplar el espectáculo de las ruinas, donde han quedado visibles y patentes las huellas de la gran tragedia. Así se muestra el escenario de Europa, donde la contienda armada sigue manteniéndose en todo su terrible fragor. Antes del desembarco en Normandía, Franco firmó un primer acuerdo comercial con Estados Unidos y Gran Bretaña, que nos obligaba a cortar las exportaciones de wolframio a la Alemania nazi. A pesar de lo firmado, los envíos de wolframio no cesaron. También se acordó cerrar el consulado alemán en Tánger. Con la capitulación alemana se planteó la cuestión española. Los aliados presentaron a España una lista de 700 nazis. Solo 200 fueron entregados. No eran los más importantes. Franco organizó en Madrid una manifestación de apoyo a su persona, 3 días antes de que se votaran las sanciones de la ONU contra España por su papel como aliado del Eje. En el gobierno de 1945 los falangistas quedaron definitivamente relegados y Estados Unidos planeaba cambiar a Franco. Crecía el temor a una invasión. La línea P es como popularmente se le conoce, realmente es la línea defensiva de los Pirineos, tuvo su gran importancia en su momento de situación política que vivía el país. De hecho, era necesario impermeabilizar la frontera con este tipo de fortificaciones que abarcaban todo el Pirineo, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo. Se proyectaron cerca de 8.000 asentamientos, de los que se llegaron a construir 4.000. Es la obra de fortificación más grande construida después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la tronera de fuego y aunque está tapada por un muro, pues controlaba antes todo el paso de la carretera que descendía desde Francia hacia nuestro país, en este caso por la Estación Internacional de Candanchú. Las obras iniciadas en 1940 recibirán un fuerte impulso 4 años más tarde, cuando el Eje perdía la guerra y crecía el temor a una invasión aliada. Muchos de estos soldados, esclavos del siglo XX, nos dejaron un mensaje para la posteridad escrito en el hormigón. Uno de esos hombres es Manuel Esteban Marcos. Tenía 21 años cuando fue llamado a filas. Su destino, ingenieros. Su trabajo, la línea P de los Pirineos. Aquello fue tan desesperante y tan malo que un día me prometí a mí mismo que no me casaría para que mis hijos no pasaran lo que estaba pasando yo. Era una gran barrera defensiva formada por agrupaciones de fortificaciones autónomas y con una fuerte defensa.
Se llamaban núcleos de resistencia a los documentos militares todavía secretos. Formaba parte de una política de rearme. Desde el año 1942 a 1948, el presupuesto militar prácticamente se duplicó. No había más herramientas que la dinamita y el esfuerzo humano. Nunca faltaron hombres y materiales como el hormigón o el acero. Nos hacían marcar un terreno siempre en roca viva. Y aquello se bajaba a puro de pistoletes, creo que es un pistolete, y mazas, que ellos llamaban almadenas, pero nosotros llamamos mayos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. El uno saltado y dándole vuelta al... porque si no el agujero no hubiera bajado. Pim, pam, pim, pam, pam. Y el otro pegando. Cuando se cansaba el uno, se relevaban y el otro, y bajaban. Los costes eran muy elevados. Un puesto para una ametralladora salía por una fortuna en el año 1944, unas 9.600 pesetas. Un soldado cobraba un poco más de una peseta. En 1946, y cuando Francia cerró sus fronteras con España, la Estación Internacional de Canfranc se convirtió no solo en un fortín, sino en un inmenso cuartel. Nada de tarima, tablas, que no es igual. Las tendieron allí encima de los raíles y con colchonetas de para dormir allí. Y cuando venía el invierno, nos teníamos que juntar 3 o 4 para poder resistir el frío. Se pensó en dinamitar el túnel de Somport si llegaba esa temida invasión. Como último recurso existió otro medio disuasorio. Donde están las máquinas, donde están los hangares de las máquinas de ferrocarril, el ejército español trajo un cañón y lo emplazaron a la boca del túnel. En 1946 la ONU investigó si estas fortificaciones eran una amenaza, tal como habían denunciado Polonia y México. En los años 50 las obras se paralizaron, sobre todo desde la llegada de Eisenhower a Madrid en 1959. La Guerra Fría había salvado a Franco.